Es innegable, amados hermanos, que Dios desde los tiempos primitivos hasta el día de hoy no se ha dejado sin testimonio y no ha dejado en ningún momento de revelarnos todos sus misterios. Pero también es innegable que la Biblia, este libro amado, sagrado, es un libro tan extenso, tan misterioso, porque su autor es maravilloso, es pródigo en sabiduría y en misterios. Y no podemos negar, amados, que toda persona que lee las Escrituras se encuentra con muchas incógnitas, con muchos misterios que a través de los tiempos, valga la redundancia, no se han podido descifrar. Y se han descifrado según la opinión de 40.000 religiones. Esto quiere decir que para cada misterio tenemos 40.000 posibles respuestas. En esta tarde, mis amados, Lilia Guevara quiere llegar a ustedes con un mensaje poderoso, contundente, tratando de explicarles y de hacerles entender qué significa uno de los mayores misterios que nos trae la palabra sagrada, cuál es la salvación, ¿verdad? Pero si hablamos de salvación, tenemos que hablar primero de ley. Todos sabemos, mis amados, que el Señor nos dejó unos mandamientos preciosos por medio de Moisés. Estos mandamientos, estudiándose en las Escrituras, nos damos cuenta que son 613 mandamientos, resumidos en 10 mandamientos, los cuales fueron escritos con el propio dedo de Jehová de los ejércitos. Pero a medida que uno va estudiando las Escrituras, nos damos cuenta que el mismo Señor Jesucristo nos explica que estos 613 mandamientos están primeramente resumidos en los 10 que escribió Dios, en esas tablas maravillosas de piedra. Pero el Señor Jesucristo también ya en los santos evangelios nos revela que estos 10 mandamientos están resumidos en 2 mandamientos. Resumir no quiere decir que el Señor haya eliminado, que haya dejado a un lado los otros 603 mandamientos, ¿verdad? Sino que los resumió como para que nosotros podamos llegar a ellos de una manera más fácil, para poder tratar de cumplirlos y de entenderlos. Estos mandamientos, ya les había dicho que el Señor Jesucristo nos dice que se resumen en 2. Todos sabemos cuáles son estos mandamientos, mis amados. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Quien cumplía esos 2 mandamientos, en los cuales estaban implícitos las 613 leyes del Señor, pues cumplía toda la ley y podía ser salvo, ¿verdad? Pero vemos tristemente a través de los estudios que hemos hecho de las antiguas escrituras que ningún hombre pudo cumplir esta ley, por lo cual desde el principio de los tiempos el Señor, sabiéndolo todo, pues ideó un maravilloso plan, el cual era mandar a su Hijo Jesucristo para que Él, con su sabiduría y con su obediencia de hijo amoroso, cumpliera esta ley que para nosotros fue tan difícil de cumplir. Pues esta se llama, la primera ley que Dios le dio a los hombres se llama la ley de Moisés. No porque sea de Moisés, sino porque fue dada a Moisés como profeta para su pueblo que recién empezaba a organizarse en cuanto al amor a Dios, ¿verdad? Y en cuanto al amor a los enemigos. Yo les decía cuando empecé a hablar que quiero hablar de esto importantísimo que es la ley. Porque se han dicho muchas versiones, muchas cosas a través de los tiempos y más en este tiempo actual en que la serpiente anda rectando por todas partes del mundo y el diablo anda como león rugiente también queriendo engañarnos, queriendo devorarnos con falsas doctrinas. Y pues se han dado miles de interpretaciones
de la ley de Moisés, que la ley ya fue abolida, que la ley ya no tenemos que cumplirla, que nosotros ya, pues si creemos en el Señor Jesucristo, ya estamos sin ley. Perdón, mis amados, voy a abrir un poquito la ventana porque me falta un poquito de sol, ¿ok? Y voy a prender un poquito aquí también el foco. Ya, mis amados, mil disculpas, es que parece que no me llegaba bien el sol y no podía yo mirar los minutos de lo que estoy hablando. Y pues nos dimos cuenta que, les decía, que el hombre, por mucho que se esforzaba, no podía cumplir esta ley maravillosa que era vida para salvación si la cumplíamos. Por eso esta ley de Moisés en Hebreos 10 se habla de que la ley de Moisés se ponía en vigencia por medio de 2 o 3 testigos. Y el que no cumplía la ley y tenía esos 2 o 3 testigos en contra, pues moría irremisiblemente. Y pues era tan gravosa esta ley que se necesitó de un Salvador, de un hombre maravilloso en reemplazo de nuestro padre Adán, para que viniera a enseñarnos a cumplir la ley. Para que viniera a poner en práctica con su misma obediencia todos los estatutos de esta maravillosa ley que, aunque gravosa, la dio el Señor para que nosotros pudiéramos darnos cuenta que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, que todos éramos pecadores, que no había ni uno solo bueno, ¿ok? Y pues yo, para empezar a dar este estudio, que es muy difícil, no solo de interpretar, sino de yo poder exponérselos aquí, amados hermanos. Entonces yo trataré de la mejor manera posible, no con palabras descollantes de sabiduría, palabras con exaltación fingida, de ninguna manera con palabras ribombantes, sino que quiero llegar a ustedes de una manera tranquila, ufana, serena. Y pues yo les ruego, amados hermanos, que me ayuden con su Santo Espíritu desde allá para que yo pueda hacerlo de una manera muy eficaz y verdadera, sin faltar a la palabra. Yo a este video lo voy a titular, tengo varios títulos, pero yo creo que me voy a quedar con este muy hermoso que dice: nos han mentido. Los cristianos no estamos sin ley solo por creer en Jesucristo. De acuerdo a esta pregunta o este título maravilloso, nos surgen varias proyecciones, varias expectativas, varias preguntas que yo se las voy a enumerar, y en base a eso vamos a desarrollar este tema con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo y su amado Hijo Jesucristo, y por supuesto con la ayuda de ustedes, que yo siento que allá en espíritu están conmigo a pesar que no me conozcan, amados hermanos. Yo sé que muchas personas me ven, aunque sea en secreto, mis amados. Y no temo a la represalia de los grandes, porque gracias a Dios estoy escondida primeramente en Cristo. Y en segundo lugar estoy escondida en la pequeñez de mi canal, que tengo pocos suscriptores. Entonces nadie de esos grandes apologistas, de esos grandes eruditos bíblicos, ni siquiera se preocupan por conocerme, por contestarme, porque es que yo no soy comercial para ellos. Ellos solamente le contestan a las personas que tienen miles y miles y miles de suscriptores, de seguidores, que sus videos son virales. A ellos le contestan porque ellos quieren el boomerang. Quieren que les regresen todos esos suscriptores, esas vistas que caigan sobre los canales de ellos. Entonces, obvio que a una persona tan pequeña e insignificante como Lilia Guevara no la van a tomar en cuenta. Yo no existo para ellos, de lo cual me siento muy complacida, muy halagada, porque tengo libertad para poder hablar, mis amados. Pero si en caso de que ellos quisieran intervenir y hablarme y refutarme alguna cosa, Lilia Guevara nunca se retrae de su propia defensa, amados. Aquí yo estoy para defender con honor la palabra que el Señor me enseñó, porque yo sé quién me la ha enseñado.
amados, ¿ok? Entonces, paso adelante, mis amados. Y tengo varios puntos. El primer punto, vemos estudiando las escrituras, amados, y ya se los voy a manifestar con la propia escritura, que tenemos dos leyes. Y estas dos leyes, una estaba en el Viejo Testamento, la cual la representaba Moisés. Esta ley también tenía ordenanzas de culto y también tenía un santuario terrenal y tenía como señal el prepucio, circuncidar el prepucio. En la nueva ley de nosotros los gentiles entra ya la ley de Jesucristo o la ley del nuevo pacto, que el Nuevo Testamento en varias cartas la nombra como la ley del Cristo, o en otras ocasiones dice la ley de la santificación y de la libertad, también dice que es la ley real, etcétera, etcétera. Entonces, en base a que ya conocemos que hay prácticamente dos leyes y que está en disputa cuál de estas dos leyes es que tiene que cumplir el creyente, si es que tenemos que cumplir la ley de Moisés o tenemos que cumplir la ley del Cristo. Porque en verdad, mis amados, no estamos sin ayo. No estamos sin ley como en los tiempos de los jueces, que cada cual hacía lo que quería. Pues que la gente cuando quería saber algo se llegaba a Débora, que estaba allá en la palmera, sentada. Pues entonces nosotros no estamos bajo la ley de los jueces, porque aquí no hay ninguna mujer enseñando, porque el Señor Jesucristo es el que nos enseña. Simplemente yo soy una sierva inútil que estoy repitiendo como un loro lo que he leído, lo que me ha sido enseñado. Pero de ninguna manera soy pastora, que soy apologista, o soy profeta, o soy evangelista. Bueno, quizás evangelista puedo ser, porque yo siempre trato de predicar el año glorioso del Señor y tratar de predicar las buenas nuevas, mis amados, ¿ok? Pero en sí solamente soy una sierva inútil que trato de llegar a ustedes con este mensaje que me ha sido impuesto, ¿ok? Y pues una vez que ya tenemos estas dos leyes, surge la pregunta, ¿cuál de estas dos leyes, o serán acaso las dos leyes, que cuando no las cumplimos nos pueden dar la salvación o la perdición? O en otras palabras, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la ley que si el hombre la incumple puede perder la salvación? Porque, hermanos, yo les voy a demostrar con las escrituras que nosotros no estamos sin ley. A pesar que el Señor Jesucristo, Efesios dice que Él prácticamente abolió los decretos que nos eran contrarios ahí en la cruz. Los abolió pero cumpliendo, pero Él prácticamente no abolió, no cambió la ley de Moisés. Y ya vamos a ver detenidamente qué fue lo que pasó con la ley de Moisés allá en la cruz, ¿ok? Entonces, la duda o la pregunta, ¿será que no cumpliendo la ley de Moisés vamos a ser salvos? ¿O será que cumpliendo la ley de Moisés vamos a irnos al infierno? ¿O será que la ley de Cristo, por no cumplirla, será la que nos lleve a la perdición, siendo que era la salvación en la cruz para toda la humanidad? Otra pregunta que tengo yo aquí muy importante, ¿será verdad que el hombre no podrá cumplir la ley? Y pues, ¿a qué ley me estoy refiriendo cuando digo, ¿será verdad que el hombre no podrá cumplir la ley? Entonces, mis amados, pues, ya habiéndoles hecho un preludio de lo que vamos a ver, quiero yo recalcarles que la nueva ley o el nuevo pacto también es semejante a la ley de Moisés, porque también tiene un santuario. Tiene un altar, la diferencia que no es un santuario terrenal, sino un santuario celestial, espiritual, el cual es Jesucristo. Porque nosotros, todos los creyentes que estamos bajo la nueva ley, bajo el nuevo pacto, no tenemos altar. Porque no tenemos altar humano, físico aquí en esta tierra,
sino que nuestro altar es el Señor Jesucristo, que está sentado en la majestad en los cielos. Cuando digo que está sentado, no es que literalmente esté sentado, sino es que está sentado al lado de la majestad, o sea, Él está reinando en sabiduría, en poder igual a su Padre, porque Él se ganó a precio de sangre ese honor, ¿ok? Entonces, amados hermanos, vamos para dilucidar estas preguntas, vamos primero viendo qué cosas son las leyes, ¿verdad? Porque todos sabemos que los hombres nos regimos por leyes y que Dios no se dejó sin una ley para sus seres, para sus hijos amados desde los tiempos de Moisés. Y gracias a esta ley que Dios le dio a Moisés, también podemos ver que el hombre tomó y se inspiró en estas mismas leyes para tratar de poner orden, ordenanzas y preceptos para que todo esté marchando bien, para que no haya mucha violencia, para que no haya mucho desenfreno, ¿ok? Todas estas leyes que el hombre tiene, la mayoría son basadas en la ley de Moisés. Entonces, aquí veo que yo he subrayado que tenemos dos leyes. Primero, la ley de Moisés y segunda ley, la ley de Cristo. Entonces, vamos a empezar, mis amados, a saber qué es la ley de Moisés. Perdón, amados. Mijita, ¿a qué hora empecé a hablar yo? Perdón, voy a preguntar para saber el tiempo. Mija, ¿a qué hora empecé a hablar? Más o menos. ¿Cómo que hora? Hace 15 minutos. ¿A qué hora empecé a hablar a hacer el video? No saben, creo que tengo más o menos unos 15 minutos. Tal vez es que quiero todo tenerlo cronometrado para que no me falle. Amados, nada. Bueno, entonces vamos a hablar primeramente de la ley de Moisés. ¿Qué cosa es la ley de Moisés? ¿Verdad? Y nos vamos a ir a Gálatas 3, 10, 14. Gálatas 3, 10, 14, mis amados. Dicen el 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En el verso 11, y que por la ley, o sea, por la ley de Moisés, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque dice: el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. En el verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Hasta aquí, mis amados. Entonces nos damos cuenta que nosotros dependemos o dependíamos antes de que viniera el Señor Jesucristo a morir por nosotros en el madero. Dependíamos de la ley y por consiguiente de las obras de la ley para tratar de entrar al reino de los cielos. Pero ¿qué acontece, amados? Que la misma Escritura nos denuncia que al estar bajo esta ley, aunque era dada por Dios y era santa, porque por medio de ella sabíamos lo que era pecado, estábamos paradójicamente bajo maldición, porque ya estaba escrito desde antes de que el Señor Jesucristo muriera colgado del madero. Estaba escrito que maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, porque ya se había hecho un cartel en los tiempos antiguos por medio de Artajerjes, de Ciro y Darío, en el cual se dijo que todo aquel que se opusiera al templo tenía que ser colgado de un madero. Y según las escrituras vemos que el primer maldito que se opuso al templo y fue colgado del madero fue el Señor Jesucristo. Pero por medio de hacerse maldito, en el verso 3 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de la maldición de la ley de Moisés.
¿Pero de cuál maldición? Nos redimió de la maldición que se había hecho un edicto, que muriera toda persona que se opusiera al templo y que no tratara de cumplir la ley, que fuera colgado de un madero. Entonces el Señor nos redimió de esta maldición que estaba en la ley de Moisés y que la llevaron a cabo Artajerjes, Ciro y Darío, ¿verdad? Entonces, por medio de Cristo Jesús, nosotros más adelante nos daremos cuenta que vamos a pasar a una nueva ley, porque como dijo el apóstol Pablo, no estamos sin ayo, de ninguna manera estamos sin Dios y sin ley. Perdón, mis amados, a ver si con esto veo más claro. Sí, parece que con esto veo más claro. Ya están viejitos mis lentes. Sí, parece que veo más claro, amados. Y pues vamos a ver para qué era el propósito de esta ley. Y aquí nos habla en Gálatas 3:19, 20. Dice así, en el 3:19 dice el propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, amados hermanos, aquí en Gálatas, capítulo 3, verso 19 hasta el 20, nos explica el propósito de la ley de Moisés. Dice que esta ley, porque anterior a Moisés, los hombres andaban sin ley, hacían cosas malas, cosas buenas, y no eran acusados por cuanto no había ley, ¿verdad? Eso lo sabemos. Entonces, una vez que aparece la ley, Dios, como siempre digo, Él nunca hace las cosas caprichosamente porque Él es el soberano, porque es nuestro Padre, no, sino que Él pone sus preceptos y nos explica amorosamente por qué son las cosas. Y dice que la ley, su propósito fue añadida a causa de las transgresiones, o sea, a causa de tantas transgresiones que hicieron nuestros primeros padres antes que llegara la ley a manos de Moisés en el monte. Y pues dice, esta ley desde aquí, que ya está haciendo alusión al Viejo Testamento, Pablo, aquí en Gálatas capítulo 3, verso 19, nos dice que esta ley fue añadida, pero no iba a ser para siempre, y nos demanda que dice que fue dada hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, sino que es de toda la humanidad. Que la humanidad rechace a este mediador es otra cosa, pero el mediador no lo es de uno solo, sino de toda la humanidad, pero Dios es uno. Amén. Y pues, mis amados hermanos, aquí ya vamos entendiendo qué era la ley, a quién fue dada la ley y cuál era el propósito de la ley. En Gálatas 5:14 nos dice algo muy interesante, 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí, hermanos, les hago recordatorio que ya les expliqué al principio que el Señor Jesucristo nos dijo que las 613 leyes de Moisés, eso lo dijo en el Nuevo Testamento, en las bienaventuranzas, cuando Él hablaba con sus discípulos y con el pueblo. Nos dijo que fue resumida en 10, luego en 2, y luego, para mayor entendimiento, fue resumida en una sola. Pero en esa sola ley, amados hermanos, estaban las 613 leyes. De ninguna manera han perdido vigencia o han sido abolidas. Solo que fueron resumidas, explicadas bien y compactadas como en una noche.
para que podamos entender y para que se nos haga más fácil, para no estar primer mandamiento, segundo mandamiento, tercer mandamiento y ofuscarnos y olvidarnos de los mandamientos. Entonces Dios en su bendita misericordia nos resumió y dice el verso 14, capítulo 5 de Gálatas, dice que porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y pues esta ley, amados hermanos, yo les hago recordatorio que este mandamiento, dijo el Señor Jesucristo, que era el resumen de las 613 leyes de Moisés. Todavía no estoy hablando de la ley del Cristo, mis amados. Y usted o los fariseos, el tiempo antiguo, al cumplir o tratar de cumplir este único mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, estaban primeramente amando a Dios. Y en segundo lugar, estaban cumpliendo toda la ley, porque como el Señor y Pablo mismo nos aclara, que cuando uno ama a su hermano, cumple toda la ley, porque si tú amas a tu hermano, no le robas, no lo matas, no le quitas la mujer amada, el esposo amado, no lo calumnias, no levantas discordia entre hermanos, sino que haces todo lo perfecto, todo lo agradable, como que haces cosas buenas como que si fueran para ti. Entonces, al cumplir desde ya este único mandamiento, que fue el resumen que hizo Jesucristo en las bienaventuranzas acerca de la ley de Moisés, estábamos cumpliendo toda la ley. Pero lo que era para salvación fue lo que fue para perdición, porque los israelitas antiguos no fueron capaces ni de cumplir este único mandamiento. Y por eso el Señor nos dice que si nuestra justicia no fuera superior a la de los escribas y los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Ok? Pues entonces, mis amados, vamos como entendiendo, yo misma estoy entendiendo más este asunto, mis amados, porque esa es la maravilla de la Biblia, que cada que la volvemos a leer, como que el Señor nos descorre el velo, como que nos explica mejor las cosas, como que pasamos en un intervalo de tiempo de niños a adultos, como que paso a paso nos va cambiando de alimento el Señor. Primeramente dándonos lechecita, después nos va dando, qué sé yo, legumbres, granos, y después nos da ya el verdadero maná, ¿verdad? Que cae del cielo, que es el Señor Jesucristo. Entonces ya vemos que la ley de Moisés, las 613 leyes de Moisés, cuando llegó Jesucristo, mientras predicaba, no estaban abolidas, estaban vigentes, porque el Señor las cumplió y se las puso como más fácil a los fariseos, y les dijo: ya pues, si cumplir 1, 2, 3, 4, 5, 6 mandamientos ustedes no lo pueden hacer, entonces ya sé, voy a resumir todas esas leyes que son tan difíciles de cumplir en una sola: en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero de una forma prácticamente en ese mandamiento cancioso, porque al cumplir ese mandamiento de todo corazón, al cumplirlo, estaban cumpliendo toda la ley. Vuelvo a repetir, mis amados. Pues y entonces con tristeza vemos que no la pudieron cumplir, porque ellos solamente trataban de cumplir las leyes para ser vistos por los hombres, ¿verdad? Y pues a ellos no les interesaba tratar de desear lo mejor para su prójimo. Ahí vemos al joven rico que se fue triste cuando el Señor le preguntó si cumplía la ley, y él le dijo muy orgulloso que sí. Y le dijo: pues entonces te falta algo, que vendas todo y se lo deja a los pobres, y se fue triste. Porque para el hombre es fácil cumplir preceptos para ser visto, mis amados. Pero lo difícil es tratar de tener amor. Lo difícil es tratar de querer a nuestro prójimo, y sobre todo a nuestros enemigos. Ahí está el meollo del asunto. Ahí está el misterio del amor de Dios. Ahí está el misterio del misterio de la piedad, valga la redundancia, mis amados. Entonces sigamos adelante. Y vamos en 5:14, ¿verdad? Y tenemos también que esta misma ley
de Gálatas 5:14 podemos certificarla, que es la misma ley de Moisés, la que el Señor Jesucristo nos amplió de mejor manera en los evangelios. Es la misma ley porque también se encuentra esto mismo en Levítico 19:18. Vayamos rápido acá, Levítico, mis amados. Vamos a ver el Levítico. Aquí encontré Levítico y es 19. Ay, Señor, ayúdeme a encontrar rápido para avanzar. 19:15 parece que dije, ¿no? 19:18. Dice, leamos desde el verso 17 para entender, mis amados. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu... no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ahí había un punto y coma que yo me lo quería comer, amada. Dice, razonarás con tu prójimo en cualquier problema que tuvieres, ¿verdad? Yo añado eso, para que no participes de su pecado. El 18, que es el que nos convoca. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahí firma, yo Jehová es el que lo digo, ¿ok? Entonces vemos, pues, mis amados, que es la misma ley que teníamos en Gálatas 5:14 y perdí la cita, pero la voy a buscar rápido porque el Señor está conmigo y con ustedes, amados hermanos, para que todo vaya en buen término, ¿ok? 3:19, a ver, no, 5:14, 3:5. Gálatas 5:14, sí. Sí. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí en la misma escritura me manda Levítico 19:18, que es lo mismo. O sea, estamos hablando todavía de la ley antigua o la ley de Moisés, ¿ok? Y pues también vemos que en Hebreos 10:28, amados, lean ustedes esto, dice que la escritura dice referente a la ley de Moisés, el que viola la ley de Moisés por 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Hebreos 10:28. Creo que ya todos sabemos este versículo, amado. Y este mismo versículo que está en Hebreos 10:28 también está en Deuteronomio 19:15. Amados hermanos, anoten para que revisen después en casita, ¿ok? Entonces, mis amados, ya haciendo como una recopilación rápida de lo que era la ley de Moisés, vamos ahora a la ley de Cristo o nuevo pacto para entender qué cosa quiere decir esta ley. Y primeramente para esto yo les ruego que vayamos a Mateo 5:17 hasta el 20, donde el Señor mismo con su voz, que ha quedado imperceder en el tiempo por medio de la palabra escrita, nos explica qué cosa es Jesús y la ley, o sea, la ley de Cristo. Amén. Y vamos pues a Mateo 5:19-20. Mateo 5:19-20. Y aquí no hay falla, no hay pérdida que no podamos encontrar, amados, porque hay un título que lo puso el hombre que se llama Jesús y la ley. Y en mi Biblia, no sé si se ve aquí, en mi Biblia que tengo está escrito todo lo que dijo el Señor Jesucristo en rojo. Espero que la de ustedes también esté igual para que se nos facilite la lectura, ¿ok? Dice, en el 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Repito, amados, para que no haya confusión. No penséis que no pensemos tontamente o ladinamente que
que yo, o sea, el Señor Jesucristo, que he venido para abrogar la ley o los profetas. De ninguna manera, dice el Señor. Porque dice, añade, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Vámonos respetando y vamos respetando esta palabra, mis amados. Desde aquí, en esta palabra verdadera, nos está diciendo que no pensemos que Él ha venido para abrogar la ley o los profetas. O sea, Él no ha venido para eliminar la ley de Moisés, ni a ningún profeta. Simplemente Él vino para cumplir. El verso 18 nos dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, mis amados, vemos que aquí en el 18 nos dice, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí el Señor nos dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Pero sin embargo, hombres osados, apologistas de 40.000 religiones, porque no vamos nomás a clasificar que los calvinistas, que los arminianos, que los pentecostales, que los mormones, que los testigos, sino todas las religiones del mundo, no solamente omiten la jota y la tilde de esta ley, sino que omiten todos los mandamientos. O sea, todo el peso de la culpa de la ley de Moisés está sobre los hombros de los hombres impíos, que no contentos con no poner la coma y no poner una jota en las interpretaciones escritas de esta palabra, pues se dedican a cambiar las escrituras, como por ahí hay muchas personas que dicen que ya no tenemos que cumplir la ley, que pues si creemos en el Señor Jesucristo, todos los que creemos en el Señor Jesucristo, parece ser que ya tenemos licencia para borrar las jotas, las tildes y todos los mandamientos del Señor. Porque solamente con creer en el Señor Jesucristo basta para que un hombre pueda incumplir la ley de Moisés y la ley del Cristo. Mis amados, qué lamentable esto, que hacemos caso omiso y ponemos como en algo muy menos la palabra del Señor, en que Él nos dice, de cierto os digo que no pasarán el cielo y la tierra para que ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Verdad? Aquí me enredé un poquito, hermanos, porque quería yo avanzar, pero leeré bien, mis amados. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y como les digo, son 40.000 religiones que cada cual a discreción dicen esto, dicen lo otro, y parece ser que todos tienen la excusa para seguir pecando una vez que han creído, y solamente los únicos que no tienen licencia para pecar son la gente del mundo, los que no están en las iglesias. Eso es lo que dan a entender cuando no cumplen estos mandamientos que el Señor nos dio, que ya los resumió en un solo mandamiento aquí en esta ley, ¿verdad? Y por eso lo dice en el 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, el cual es amaos los unos a los otros, porque ese es el más pequeño. ¿Por qué es el más pequeño? Porque siendo el más pequeño, es el más grande también, porque es el que resume los 613 mandamientos que se le fue dado a Moisés.
Y dice, y nos asusta aquí, amados hermanos, al menos a mí me asusta. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero ¿qué acontece, mis amados hermanos? Está entrando el sol, mis amados. Ahí sí parece. Ahí sí. Pero ¿qué acontece, mis amados hermanos? Que estos hombres réprobos, no contentos con dañar la sintaxis, la prosodia de los versos maravillosos que el Señor ha escrito, no se contentan con aquello, sino que también empiezan a decir que no importa que tú adulteres, que robes, que mates después de mucho luchar, pues lo único que te queda por hacer es arrepentirte, que solo basta con creer en el Señor Jesucristo y ya eres salvo, ¿verdad? Y han llegado incluso al colmo de los colmos a decir que no importa que tú seas tibio, que no por ser tibio tú vas a dejar de ser salvo o a entrar al reino de los cielos. Incurriendo en transgresión, quitando esa pequeña palabra que el Señor puso en Apocalipsis por boca del apóstol Juan. Que él dijo a una de las iglesias, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y los ilusos seguidores de estos hombres réprobos ni cuenta se dan, que les dice a cada rato en una cantaleta de loros tristes, les dicen que no importa si eres fornicario, asesino, adúltero, no importa, solo con creer. Y no importa que sea tibio, tibio no quiere decir que porque tú seas tibio que ya no vas a entrar al reino de los cielos, cambiando toda la escritura. Que tibio no quiere decir nada, nada, la escritura no sirve para nada. Solamente el Señor debió haber escrito un rótulo gigantesco, prohibido cumplir las leyes, solamente basta con creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, además está que nosotros andemos con las escrituras, que andemos de aquí para allá indagando qué significa esto y lo otro, pues si al fin de cuentas solo basta con arrepentirse después de pecar a cada rato, después de comer solo basta de adulterar, no comiendo, adulterando, pues solo basta con limpiarse la boca y decir no he hecho maldad, ¿ok? Pero vemos que para los verdaderos hijos de Dios, para los que entendemos nuestro idioma español, para los que entendemos la sintaxis, la prosodia, todo lo que significan las reglas gramaticales y todo lo que significan los preceptos del Señor, pues nosotros sabemos lo que quieren decir estas reglas y la enseñanza del Señor Jesucristo. Y dice que cualquiera que enseñe, así sea el más pequeño de estos mandamientos, será llamado grande en el reino de los cielos. Y dice que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Pero por ahí andan hombrecitos diciendo que no importa que no tengas justicia, que no importa que no hagas lo bueno, que no importa que seas tibio, que no importa que adulteres, que no importa que no conozcas lo que significa la justicia y que por ende no hagas justicia ni misericordia, que igual tú vas a entrar en el reino de los cielos. Cambiando aquí la palabra, el Señor pone aquí, no entraréis, y estos hombres réprobos, estas serpientes enmascaradas dicen, sí, entrarán en el reino de los cielos. Pues que se gocen en su sí mientras estén aquí en la tierra, porque ya vendrá el Señor de los no a ponerlos en su puesto. ¿Ok, mis amados? Entonces, sigamos adelante, amados hermanos. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que hablar acerca de la ley del Señor Jesucristo. Vamos a Juan 3, 34, 35. ¿Qué cita puse? Dios mío, parece que me equivoqué. A ver, Juan 13. Juan 13, mis amados. 13, 34, 35.
En el verso 34 nos dice, un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, amados, con esto recalco que el Señor sigue diciéndonos que Él resumió la ley de Moisés en un solo mandamiento. En este mandamiento precioso, un mandamiento nuevo os doy, que no es como que fuera nuevo, porque es el mismo antiguo que estaba en la ley de Moisés, sino que como el Señor lo explica de una manera amorosa, lo explica con su propia vida, ejercitando la piedad y el amor en su propia vida para nosotros, porque de tal manera Él nos amó, que nos explicó este mandamiento hermosísimo, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amén. Y en el 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este versículo aquí es en comentario, amados, porque es muy claro, ¿ok? Todos sabemos lo que quiere decir esto. Es de la señal de todo creyente, que si nosotros tenemos amor los unos con los otros, entonces somos en verdad discípulos del Señor. Vamos a Romanos 13, 8, 10. Romanos 13, 8, 10. Dice aquí en el 8, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Repito, no debáis nada a nadie. Perdón, mis amados, acercar más para acá esto para que no me le dé la luz. Ahí sí, no le dé la luz, porque el sol parece que está muy inclemente hoy día aquí en Santiago de Chile. Dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En el verso 9 dice, explica lo que quiere decir el 8. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí vemos la explicación, amados, que la nueva ley de Cristo está basada en la misma ley antigua de Moisés, en el cual el Señor Jesucristo nos resumió en 2 mandamientos, después en uno, que era amados los unos a los otros. Y vemos ya aquí en Romanos, perdón, amados, que el sol me produce una gran alergia, y aparte mi gatita que siempre anda con sus pelitos, y por eso siempre me ando tocando, porque me produce una gran alergia. Aquí él nos está explicando que es la misma ley, porque dice que el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, etcétera, etcétera. En esa sentencia se resume, porque vuelvo a repetir, si tú amas a tu hermano, pues no le vas a quitar el esposo, la esposa, no vas a matar a ni siquiera a tu enemigo, peor a tu amigo. Dice, no dirás falso testimonio, y cualquier otro mandamiento, pues si tú cumples amar a tu prójimo como a ti mismo, estás cumpliendo toda la ley de Cristo, que es la misma ley de Moisés. Entonces vamos viendo que no hay lugar que la ley de Moisés no ha sido eliminada, porque vemos que está mismo aquí en la ley de Cristo. Vamos a Efesios 2:10. Efesios 2:10. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso es que tenemos que cumplir la ley de Cristo, que Él ya nos explicó que era la ley de Cristo. Tiene un único mandamiento, que es amaos los unos a los otros como yo os he amado a ustedes o a vosotros. Y pues si nosotros cumplimos esta ley, estamos cumpliendo las 613 leyes de Moisés, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y pues estas leyes, si andamos con Cristo, no van a ser gravosas, sino que van a ser una carga ligera de llevar. ¿Ok? Vamos a Romanos 10:4. Esta blusa que me puse como que no me deja aquí maniobrar las escrituras. Romanos 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Verso 10. Romanos 10:4. Capítulo 10, verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿cómo nos dicen que si creemos en el Señor Jesucristo no tenemos que cumplir esta ley? Si aquí el Señor nos está diciendo que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Y cuál es el fin de esta ley? Es amaos los unos a los otros como yo os he amado a vosotros. ¿Ok? Dios mío. Parece que hoy día está haciendo más sol que otros días y se me está dificultando, amados. No sé si está saliendo bien o si está la luz opacándome el brillo. Pero no importa, amados. No importa que no se vea mi rostro, lo importante es que ustedes escuchen mis palabras, ¿ok? Santiago 4:12. Santiago 4:12 dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Amados hermanos, aquí en este punto yo sí quiero que hagamos como ruido de tambores, de panderos, como que pongamos música de impacto, como que abramos un preámbulo luminoso para que volvamos a repetir este verso 12 del capítulo 4 de Santiago, para que se quede impregnado en nuestro corazón, amados hermanos, y no lo olvidemos. Porque esto sí es increíble, este versículo, mis amados. Es contundente y poderoso para explicar lo que significa la ley de Cristo. Dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Aquí vemos que uno solo fue el dador de la ley de Moisés y uno solo es el dador de la ley de Cristo. Y vemos que esta ley puede salvar y perdernos. Y pues entonces aquí en este punto yo me pregunto, ¿cuál es la ley que puede salvarnos o perdernos? ¿Será acaso la ley de Moisés o la ley de Cristo? ¿Será acaso que si no cumplimos la ley de Moisés no vamos a entrar al reino de los cielos? ¿O será acaso que si incumplimos la ley de Cristo no entraremos en el reino de los cielos? Ya dijimos, amados hermanos, que igual la ley de Moisés, a pesar que tiene 613 leyes, resumidas primeramente en 10 en el tiempo antiguo, luego con Jesucristo resumidas en 2, luego en una, vemos que está la igualdad de la nueva ley, del nuevo pacto del Señor Jesucristo, que tiene un solo mandamiento, que es el amor. Porque el amor es el fin de la ley y Jesucristo es el fin de la ley. Entonces Jesucristo es el amor. Y el amor es Jesucristo, mis amados hermanos. Y pues aquí vemos que si no cumplimos la ley de Cristo, podemos perecer, amados hermanos. Porque el Señor nos ha hablado en todas las escrituras. No se dejen seducir por palabras bonitas diciéndoles que no teman, que solo con creer ya estamos exentos de culpa, que podemos tener licencia para cualquier cosa. No es así, mis amados hermanos. Si no cumplimos la ley del amor, que es la nueva ley de Cristo, y que Pablo en alguna de sus cartas la nombra también como primeramente le dice la ley de Cristo, luego le dice la ley de la santificación y de la libertad,
También le dice, el apóstol Santiago le dice la ley real, porque esa es la que está ahorita imperando, la ley de Cristo, y en base y con la ley de Cristo sigue vigente Moisés. Porque el Señor Jesucristo lo dijo cuando andaba predicando, que Él no vino a juzgarnos, sino que Él vino a enseñarnos y a amarnos y a conducirnos para que lleguemos sanos y salvos a la patria celestial. Pero dice, no obstante, dijo que a nosotros el que nos juzga es la ley de Moisés, en quien tenemos nuestra esperanza. ¿Y por qué tenemos esperanza en esta ley de Moisés, siendo que decimos a voz en cuello que esta ley ya murió, que ya no existe, que ya fue clavada en el madero? Tenemos esperanza en esta ley porque según nosotros, con fundamento falso, decimos que ya no existe, que la ley de Moisés fue abolida. Y ya vimos que según Jesucristo, la ley no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que ya todo sea manifiesto, hasta que venga Él en su segunda venida. Nada de esto pasará hasta la sintaxis más pequeña, hasta la obra más grandiosa de la ley. Esa se tomará en cuenta y será Moisés mismo quien nos juzgará. O sea, no Moisés propiamente, sino esta escritura que representa la ley que se le fue dada a Moisés. Entonces, Apocalipsis dice que los libros fueron abiertos. Dice que primero se abrió el libro de la vida, ¿verdad? Pero después añade el ángel y los otros libros fueron abiertos. Y el que no se encontró anotado en ese libro, pues no podía entrar al reino de los cielos. Porque de acuerdo a esos libros íbamos a ser juzgados por las obras buenas o malas que hicimos. Entonces ahí está lo que dijo el Señor Jesucristo, que íbamos a ser juzgados por Moisés, o sea, por las escrituras, ¿ok? Entonces, mis amados, vemos que cuando uno quiere tratar de entender sencillamente las escrituras, es tan fácil, amado hermano, sobre todo que el Señor tan maravilloso nos resumió simplemente en un mandamiento: amaos los unos a los otros, así como yo os he amado a ustedes. ¿Ok? Entonces, estamos leyendo Santiago 4:12, en que dice que uno solo es el dador de la ley, que es Dios, ¿verdad? Tenemos Santiago 1:23, vamos a ver qué nos dice 1:23, rapidito, amados hermanos, porque ya me estoy pasando. Y no es por mí, amados hermanos, yo, créanme, estoy preocupada, no porque tenga nada que hacer, ni porque me angustie hablar horas y horas de la palabra de Dios, no, de ninguna manera, porque Dios sabe que yo puedo estar hasta 5 horas hablando, 10 horas, lo que el Señor me permita, pero lo que pasa es que yo no quiero ser gravosa a ustedes y no quiero también ser gravosa a mis hijas, que si se me alarga este video, pues mis hijas van a tener que unir estos videos, ¿ok? Entonces, mis amados hermanos, por eso yo quiero hacer un video corto, pero se me está alargando. Y yo voy rapidito aquí a 1:23 para ver qué nos dice el Señor. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice, el verso 25 del capítulo 1, Santiago, dice, mas el que mira, y cuando nos dice mira, está diciendo con los ojos del Espíritu, no con los ojos carnales. Dice, mas el que mira atentamente, con el ojo del entendimiento, ¿verdad? Mira atentamente en la perfecta ley. Aquí nos dice que la ley de Cristo, la ley de la libertad, es la perfecta ley. ¿Por qué es la perfecta ley? Si es la misma de Moisés. Es perfecta ley porque Él la puso de manifiesto en su propia vida, cumpliéndola ya no con letra, sino con sangre. Por eso la palabra dice que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahorita yo lo entiendo. Porque siendo la misma ley, gracias Señor, porque en este momento se me ha descorrido el velo. Ahorita he entendido por qué siendo la misma ley de Moisés, ahora nos dice en Santiago que esta nueva ley del nuevo pacto, la ley de Cristo, es la perfecta ley, siendo que es la misma antigua. ¿Por qué es la perfecta ley? Porque ya no es por obras para ser visto por los hombres, sino que es ni por letra, porque la letra mata. No es por lo que está escrito aquí, no es porque tenemos que leer los mandamientos para ser salvos, sino que es por cumplirla, y el Señor Jesucristo la cumplió con sangre. Entonces, esta sangre
pesa más que cualquier letra, que cualquier sacrificio, que cualquier obra de justicia hecha por vanidad para ser visto por el hombre. Y aquí vemos que aquí nos está mencionando que la ley de Cristo se llama la ley de la libertad, la perfecta ley. Y dice que si perseveramos en ella, no siendo oidores olvidadizos, estoy leyendo verso 25, sino hacedores de la obra, estos serán bienaventurados en lo que hacen. Mire, dice que no tenemos que ser oidores olvidadizos, que solo por creer en el Señor Jesucristo, sino que tenemos que ser hacedores de la obra. Entonces nadie puede borrar estas palabras por muchos que hablen sandeces, que digan lo que quiera, ya ellos que vayan esos hombres de perdición en perdición. Y los que quieren hacer la justicia, que vayan de justicia en justicia, siendo pues no oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra del Señor, ¿verdad? Y tenemos aquí, dice en Santiago 2:8-13, si en verdad cumplimos la ley real. Aquí vemos otro título de la nueva ley de Cristo. Si en verdad cumplimos la ley real, así se llama. Es real porque el Señor mismo la escenificó, la cumplió en su cuerpo. Ya no era una letra muerta, mis amados, repito, sino que era una letra de carne viva, doliente, eficaz, amorosa, ya en el madero. Dice, conforme a la Escritura, si en verdad cumplimos la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, ¿verdad? En el verso 10 dice, porque cualquiera que guardare toda esta ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y yo aquí me voy a despedir, amados hermanos, yo hablando de del verso 10, mis amados hermanos. Voy a tratar ya de irme despidiendo de ustedes. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, o sea, está diciendo cualquiera que tratare o guardare toda la ley de Moisés, pero ofendiere en un punto. ¿De qué punto está hablando aquí el apóstol Santiago? Está entre paréntesis. Recordemos que el Señor Jesucristo resumió en un solo punto la ley de Moisés, que era amaos los unos a los otros, un mandamiento nuevo os doy. Recuerden, amados hermanos, y no es como que fuera nuevo, porque es el mismo antiguo, dijo, ¿verdad? Entonces, aquí en la nueva ley del Cristo, en la ley real nos dice lo mismo, el que ofendiera en un punto. ¿Por qué nos dice esto en un punto? Porque la ley de Cristo, la ley real, la ley de la santificación y de la libertad, la ley del nuevo pacto, la cual está vigente porque no estamos sin ayo. Porque ya les he dicho en otros videos que cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, Él como que cierra un capítulo de la ley de Moisés, pero cumpliéndola, y como que hace que estas leyes que nos eran contrarias como que se desvanezcan, porque recuerden que esta ley era una imagen de esta nueva ley que iba a venir. Era una imagen nomás. Entonces, al Señor interponerse en la cruz ahí, pues la ley de Moisés estaba atrás de él, en la espalda. Al interponerse él adelante, como que aparece la luz del Señor Jesucristo, la luz amorosa de ese sacrificio inmenso que hace por la humanidad. Y como que se hace luz adelante de él y se clava una nueva ley, que es la ley de Cristo, que es la ley del nuevo pacto, que dice en Jeremías 31 en adelante, en tu mente pondré mis leyes y en tu corazón las escribiré. Y ya no tendréis necesidad que nadie les enseñe, conoce al Señor, porque todos me conocerán, porque esa es una profecía que está en Juan, que dice que todos serán enseñados por Dios antes de conocer a Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, dice que esta nueva ley es un nuevo pacto, no como el pacto antiguo que hizo con nuestros padres, porque ellos invalidaron ese pacto. Entonces Dios eligió o planeó hacer un nuevo pacto maravilloso, que es el nuevo pacto, que es Jesucristo mismo muriendo en la cruz. Y ya digo, con dos leyes, murió con dos leyes el Señor Jesucristo, una atrás de sus espaldas, que no por eso perdía vigencia, sino que quedaba en el pasado, porque fue ineficaz para tratar de salvarnos, nomás solamente fue explicativa. Y delante de él se hizo la luz con esa nueva ley, que aquí Santiago dice que es la ley real, que es la ley de la libertad, y lo mismo Pablo. Y dice que
si en verdad cumplimos esta ley que fue puesta delante del Señor Jesucristo, por eso ahorita se me ocurre pensar que por eso también estaba él crucificado al lado de dos ladrones, ¿verdad? Porque uno de esos ladrones como que representaba quizás la carga de la espalda del pecado de todos los hombres que estaba atrás, y adelante estaba la nueva ley que implicaba la fe, que íbamos a creer por ver, no por hacer, que íbamos a ser salvos. Y eso se representaba en el buen ladrón que escuchando las palabras del maestro creyó y le dijo, hoy día mismo estarás en el paraíso. Entonces esta luminaria nunca va a desaparecer hasta que el Señor Jesucristo venga, hasta que venga lo perfecto. Porque el amor es para siempre, es el fin de la ley. Y esta luminaria está delante de la cruz. Atrás quedó la vieja ley, no caducada, pero sí puesta como en sombras y más sombras. Porque recordemos que era sombra y figura de lo celestial, ¿verdad? Entonces vemos, dice que si cumplimos esta escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacemos bien, y entonces podemos decir confiada, Jesucristo está con nosotros. Él es nuestro amigo, nosotros somos sus amigos, somos sus hijos y tenemos acceso por medio de él al lugar santísimo y podemos entrar por el camino angosto hacia el lugar maravilloso que es pues representado por la tierra de Canaán allá en los tiempos antiguos para entrar a nuestra patria celestial, ¿ok, mis amados? Entonces en Gálatas 3:24, amados hermanos, yo les voy a resumir porque ya casi no tengo tiempo. Dice ahí, habla, y ustedes pueden revisarlo, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo y llevarnos a hacer buenas cosas, ¿verdad? Gálatas 5:23 dice que los frutos del Espíritu, si nosotros tratamos de cumplirlo, ya sabemos que son el amor, la esperanza, el gozo, la paz, la templanza. Dice que si tratamos de cumplir estos frutos, estos dones del Espíritu, dice que contra tales cosas no hay ley. Pues si nosotros tratamos de andar en Cristo, cumpliendo sus ordenanzas, no hay ley para nosotros y vamos a ser salvos. Es la única manera que vamos a ser salvos si cumplimos la ley, ¿ok? Me gustaría que ustedes analizaran este verso 5:23 y a pesar que se me hace tarde, está en Gálatas, yo lo voy a tratar de leer porque es demasiado hermoso, mis amados. Gálatas, ay Dios mío, Señor amado, ayúdeme, 5, que no se me haga muy tarde, 5:23 dice... mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, mis amados, la única forma de vencer al mundo, al maligno, a la muerte, al pecado, es con los frutos del Espíritu, porque contra tales cosas no hay ley, amados hermanos. No es solo por creer, sino que aquí lo dice bien clarito Pablo en Gálatas, que los que cumplimos los frutos del Espíritu no tenemos ley, porque contra tales cosas, si las cumplimos, no hay ley, ¿verdad? Y Gálatas 6:12 nos dice, 6:12, Gálatas 6:12, amado. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Aquí está el mismo mandamiento, amaos los unos a los otros y ayudémonos unos a los otros, porque dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley del Cristo. Entonces mire que tenemos que cumplir las ordenanzas que el Señor nos mandó, que en el amor, en la ley del amor están implícitas las 613 leyes de Moisés, ¿ok? Tenemos que seguir cumpliendo la ley porque no estamos sin ayo, no estamos sin Dios ni ley, ¿ok? Y pues yo me despido, amados hermanos, leyéndoles Corintios 13:3.
Corintios 13:3, tengo Corintios 13:3, amado, y no puse si es primera de Corintios, vamos a ver si es esa, porque eso, 13, sí, es 13, sí, primera de Corintios, porque está hablando de la preeminencia del amor, pero yo me voy a referir al verso 3. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Porque el amor en el 4 dice, es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Bueno, y ahí sigue diciendo cosas que nos alejamos de lo que nos convoca, mis amados. Y ustedes se preguntarán por qué les leo este pasaje hermoso de 1 Corintios 13 que se refiere al amor. Porque todo este mensaje está hablando de que el Señor Jesucristo resumió la ley de Moisés, la resumió primero en 2 mandamientos, luego en un mandamiento que es amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Y pues nos lleva después a la ley de Cristo, que es la nueva ley del nuevo pacto, en la que también nos hace ver por medio de Santiago y por medio de Pablo que la ley de Cristo también tiene las 613 leyes, si quisiéramos decirlo así, de Moisés. Porque la ley de Moisés no está caducada, no está abolida, no está muerta, simplemente está puesta atrás de la espalda de Cristo. Y delante tenemos la nueva luminaria, que es el nuevo pacto o la nueva ley, que es el amor o Jesucristo mismo. Entonces, pues, como todo este episodio o este video se ha referido a la ley de Moisés y la ley de Cristo, que son una sola ley, porque a Dios le plació hacer de los dos pueblos un solo pueblo, de las dos leyes una sola ley, mis amados, pues lo vemos que en nuestra nueva ley también tenemos una señal maravillosa que es el bautizo, así como en la vieja ley estaba la circuncisión, ¿verdad? Entonces, como me he referido a que si queremos ser salvos, tenemos que cumplir la única ley de Cristo, que es el fin de la ley, que es Cristo mismo, que es la ley del amor, o amaos los unos a los otros, como yo los he amado, era menester que yo les informe que cuando dice el Señor que tenemos que amarnos unos a los otros es con corazón sincero, no para ser visto de los hombres, no porque nosotros demos todos nuestros bienes para los pobres y seguimos teniendo rencor, odio por nuestros hermanos y todo lo que hacemos para ser visto por el hombre. Si aún dice el apóstol Pablo, si entregáramos nuestro cuerpo para ser sacrificado, quemado, y si no tenemos amor, de nada nos sirve. Si tenemos el diamante más precioso y se lo regalamos a África para que con ello suple el hambre de esos pueblos, si no tenemos amor y lo entregamos por vanidad, de nada sirve. Entonces, la ley de Cristo no es gravosa, la ley de Cristo es amor, pero amor al Padre, que es el amor verdadero, mis amados, porque el amor de nosotros es pequeñito, no se compara al amor del Padre. Porque todo amor pequeño de los hombres nace del amor grande de Dios. Y el amor de Dios es más grande que los cielos de los cielos. Incluso siempre digo, y espero que el Señor no se enoje conmigo, que yo no esté blasfemando, siempre digo y lo vuelvo a repetir, que el amor de Dios es tan grande, que es más grande que Dios mismo. Entonces, para nosotros podemos estar a la altura de Él, más que sea en una miniatura, tenemos que querer y amar con amor sincero, amados hermanos. Tenemos que amar como Cristo nos amó, como Él se entregó por su iglesia amada y se entregó también por sus enemigos. Porque cualquier hombre puede tal vez morir por sus familiares, yo puedo morir por mis hijas, pero lo grandioso de Él es que Él murió aún por sus enemigos, por los que lo estaban azotando, por los que le dieron vinagre,
por los que lo injuriaban, por los que se burlaban de él. Entonces, amados hermanos, nosotros no podemos engañar al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Él es el único que sabrá que cuando nosotros decimos que estamos cumpliendo la ley de Cristo, haciendo el amor, amando a nuestros semejantes, Dios es el único si sabe que estamos cumpliendo esta verdadera ley, mis amados. Me despido, amados, hasta la próxima. Ha sido maravilloso estar con ustedes, mis amados hermanos, y créanme que yo me siento maravillada porque cada que yo repito mi video para escucharlo, a ver si dije algo bien y si me he equivocado, porque la palabra y mi boca es rápida, no solo la mía, sino de muchas personas, y a veces nuestros labios galopan en un corcel más ágil que el cerebro, y a veces decimos cosas que no queremos decir, pero que al buen entendedor pocas palabras, y yo creo y estoy consciente que ustedes van a entender todo lo que he querido decir. Entonces, mi amor para ustedes y la paz del Señor Jesucristo que esté con cada uno de nosotros. Amén.